Buenos días, señorías. Buenos días, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Reglamento de la Cámara, cuyo punto primero, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Si no hay ninguna observación, entiende esta presidencia que se aprueba por asentimiento de la Comisión. El punto segundo, revisión del texto del Reglamento de la Cámara aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión del 25/7/2013. En la última sesión, señorías, le encomendamos al letrado mayor de la Cámara que hiciera una fusión de las distintas intervenciones y nos propusiera una nueva redacción de los artículos que habíamos visto y que se habían producido las intervenciones por parte de los grupos parlamentarios al respecto de la armonización, en este caso, de esos mismos artículos. Digo armonización porque de lo que se trata, señorías, recuerdo, es de aclarar, a base de una nueva redacción, algunas de las cuestiones que no quedaron suficientemente claras. Dicho esto, le paso la palabra al letrado mayor, que ha hecho la redacción, para que nos explique el contenido de la redacción y luego abriremos un turno de palabra para los distintos grupos parlamentarios. Me pasan también una nota que el secretario primero de la mesa de la Cámara, que es miembro también de esta comisión, le ha surgido una cuestión y no sabemos si se incorporará a lo largo de la sesión o no vendrá definitivamente la misma. El letrado mayor tiene la palabra. Buenas tardes. Les he adjuntado también la transcripción para que viera que he intentado ser lo más fiel posible a lo que se trató en la reunión. Y también les indico que si alguien no dispone del reglamento reformado, hay aquí ejemplares que se pueden facilitar. Bueno, con respecto al artículo 17 bis, creo que quedó bastante claro que había una serie de cuestiones que no podían hacerse constar en la declaración de la renta. Y como no quedó claro si era un modelo publicar la declaración de la renta como tal, pero entiendo que no se descartó que se elaborara un modelo y publicar la declaración de la renta con tachones, tachaduras, con un POSIT donde no aparecían ciertas cosas, podía causar extrañeza. He optado por lo de elaborar un modelo en el que se contengan todos los aspectos que aquí se recogieron y en este sentido, digo, al mes de su constitución, la Asamblea de Extremadura publicará en su página web el contenido de la declaración de la renta de las personas físicas presentadas para adquirir la condición de diputado. Al respecto, la Mesa aprobará un modelo para dicha publicación en el que no se incluirán los siguientes datos: número del DNI, número de cuenta, bueno, a lo mejor hay que poner número de cuenta corriente o bancaria o algo así, para domicilio del diputado, los datos alusivos a su vida privada ni los datos de su cónyuge o de las otras personas que convivan con él. Los datos alusivos a su vida privada, pues se comentó aquí la posibilidad de que si alguien hace un tipo de donación o tiene que pagar algún tipo de consecuencia de su estado civil, pues una serie de ayuda por estar divorciado, estar separado, y entiende que eso no tiene por qué ser conocido, eso pueda afectar a su vida privada, pues también pueda incorporarse, pueda tacharse. Se dijo que los datos del cónyuge no aparecerían ni de las otras personas que convivan con él. Lo demás está tal y como está. Se irán añadiendo las sucesivas declaraciones de cada uno de los años en lo que permanezca como diputado. Aquellos que hubieran dispuesto a la condición de diputado en la legislatura anterior mantendrán publicadas las correspondientes declaraciones de esta legislatura. Eso es tal cual. He añadido un párrafo a este artículo para introducir la declaración del patrimonio, que dijimos que sería conveniente. Aquellos diputados que estuvieran obligados a presentar declaración del patrimonio estarán obligados a su publicación en los términos reflejados en el párrafo anterior. Y con respecto a las retribuciones, se publicarán mensualmente en la página web de la Asamblea de Extremadura las retribuciones. Lo de nóminas, llegamos a la conclusión de que no era una denominación muy adecuada, entonces he puesto mejor retribuciones salariales de los diputados. Y en este caso, pues también se dijo, omitiendo los datos reflejados en el párrafo 1 de este artículo, pues también se dijo que se publicaran, en todo caso, lo que se percibía, pero en ningún caso los datos de DNI, etcétera, que venían señalados. Sí. ¿No se escucha bien? Bueno, ahora. Vale.
Pues el tercer párrafo digo que viene aclarado que la palabra nómina no era muy adecuada porque no es propiamente una nómina lo que perciben los diputados, sino que es más el concepto de retribución salarial. Yo creo que refleja más lo que se les paga. Y he añadido el párrafo omitiendo los datos reflejados en el párrafo 1 de este artículo, puesto que también quedó claro que el DNI, el número de cuenta y todos aquellos datos que puedan aparecer en la nómina y que puedan afectar a derechos privados, que se omitieran. En el artículo 22, que es respectivo a las dietas, como no quedaba muy claro, porque si era genérico o tal, pues ya, y en la comisión se dijo que no, que lo que se quería era que lo que percibía cada diputado, no con carácter genérico, así consta en la transcripción. Las cuantías de las dietas e indemnizaciones que perciba cada diputado serán publicadas en la página web. El artículo 31.3, en correlación con lo que se publica, este se refiere a las declaraciones de actividades y bienes, pues en correlación con lo que hemos dicho de la ley de la renta, entiendo que también habrá que decir que no se publicarán el número del DNI, el número de cuenta, domicilio del diputado, matrícula de los vehículos y cualquier otro dato relativo a la localización de los bienes a efecto de salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares, para que vaya coordinado con el artículo 17 bis. Y el artículo 4, en su último párrafo, que decía que no serían objeto de publicidad las declaraciones de la renta, obviamente, si ahora en el 17 bis lo hemos señalado, habrá que cambiar ese texto de no se publicarán porque serán objeto de publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 17 bis. Esto, ¿vamos por partes o leo todo? Bueno, pues entonces hasta ahí. Gracias, letrado. Con respecto a lo que se ha leído hasta el momento, ¿alguna intervención al respecto? La señora Villalba tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde mi grupo parlamentario, como ya dijimos en la sesión anterior, no estamos de acuerdo que las cuantías de las dietas e indemnizaciones se publiquen de forma individual, sino de forma genérica. ¿Por qué? Pues porque cada diputado tiene unas circunstancias, cada diputado vive en un punto kilométrico distinto en esta comunidad autónoma y eso conlleva una serie de gastos también para el diputado, como es el mantenimiento del vehículo. No es lo mismo un diputado que vive en Mérida, que vive en Almendralejo, que vive en Zafra, a un diputado que, por ejemplo, viva en Herrera del Duque. Las condiciones de carreteras, las condiciones de mantenimiento del vehículo son completamente diferentes. Y eso se tendría que ver reflejado de alguna forma, si al final queda como queda redactado el 22. Gracias, señoría. Esto ya se habló en la comisión anterior. Evidentemente, creo recordar de memoria que incluso dijimos, debe estar ahí en la transcripción, no la he leído, pero debe estar en la transcripción, que dijimos que si se publican las indemnizaciones en concepto de kilometraje, deberíamos de publicar también los gastos de los vehículos particulares de los parlamentarios. Cambios de ruedas, cambios de aceite, averías en el taller, cambio de vehículo, en algunos de los casos, etcétera, etcétera. Yo creo que sería más razonable el publicar a tantos euros el kilómetro, 0,22, 0,20, no sé cuántas, a lo que se esté pagando. La señora Ávila tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Eso era lo que yo quería hacer. No quería hacer mención, que se especificase de forma genérica, pero a lo que se está pagando el kilometraje. Porque estoy de acuerdo con la señora Villalba, yo soy de Mérida, no cobro kilometraje, pero entiendo que los diputados que se tienen que desplazar a diario no se le paga solo por la gasolina, por el desplazamiento, es por el desgaste que está teniendo su vehículo, que yo creo que es un poco, hace alusión a todo ese pago que se está haciendo. Entonces yo entiendo que tiene que aparecer, pero de forma genérica. ¿A cuánto se está pagando el kilometraje? Pero de forma general. Si es a 0,20, no lo sé, a 0,18, no lo sé ahora mismo, pero que se especifique de forma genérica. Y luego, sobre otro asunto en concreto, sobre la nómina, la publicación de la nómina, a nosotros nos gustaría que los trienios, si se tienen que publicar, sí que los trienios apareciesen como que se están cobrando por parte de... Hay muchos funcionarios dentro de todos los diputados y los trienios se cobran por parte de la Administración, independientemente de donde esté
esa persona. Entonces, bueno, los trienios se tendrían que especificar que se cobran por parte porque son funcionarios y aparte el sueldo que se le paga desde la Asamblea porque claro, porque está ahora mismo en la situación de diputado. Entonces sí que nos gustaría que se pudiese especificar por todos aquellos diputados que tienen condición de funcionario y que tienen sus trienios. No sé si omitirlo, si directamente quitarlo o especificar una vez publicada que son los trienios por condición de funcionario. Gracias, señoría. Sí, la verdad es que en ese sentido también lo hablamos, yo lo comparto, el tema. Claro, una cosa es lo que tú traes acarreado como en tu condición de funcionario y luego está el añadido dentro de la condición de funcionario del grupo al que pertenece en la función pública. No todos los trienios se pagan exactamente igual. Una cosa es la 1, la 2, el grupo C, etcétera, etcétera. Por tanto, eso deberíamos de hacerlo también o de contemplarlo a la hora de poderlo publicar, ¿no? Yo soy más partidario, en este sentido, no de publicar las retribuciones de los parlamentarios, porque tampoco es así. Es que al parlamentario con nombre y apellido no se le asigna una retribución. La mesa aprueba una asignación lineal para todo el que tenga dedicación exclusiva, para todo, desde el presidente hasta el último parlamentario o parlamentaria. Además, en este Parlamento solamente hay un complemento a ese sueldo que cobran los 5 miembros de la mesa. En otros parlamentos los complementos también los tienen los portavoces de los grupos, los secretarios de los grupos, los presidentes de las comisiones, en otros parlamentos también, en este no. En este solamente en su día lo hicieron así y así sigue hecho, solamente tienen el complemento en condición del cargo de miembro de mesa. En condición del cargo que tengas como miembro de la mesa tienes un suplemento. Yo publicaría una tabla con esa retribución lineal y los suplementos que tiene. Presidente, vicepresidente, secretarios y lo demás es que cobra todo el mundo igual. Que por cierto, esto yo ya lo he puesto encima de la mesa con algún otro parlamentario y esto da lugar a mucho debate, un debate muy amplio, ¿no? Porque bajo mi punto de vista, con todo el respeto del mundo para todo el mundo, como no puede ser de otra manera, no es lo mismo ser el portavoz del grupo que otro parlamentario del grupo. No tiene la misma responsabilidad, no tiene la misma implicación, no tiene la misma función. Y eso no está pagado. Eso no está pagado. Pero bueno, en fin, en su día se hizo como se hizo y ahí está. Y ahora tampoco ni es el momento, ni es la forma, ni la fórmula de mejor hacerlo, ¿no? Pero bueno, había pedido la palabra al señor Fernández. ¿Tiene la palabra? Sí, muchas gracias, señor presidente. Un par de cuestiones. Una es de tipo de redacción, por lo que nos ha leído el letrado y en el documento que nos entrega en la carpeta. El 17 bis, señor letrado, en el último párrafo dice: aquellos que hubieran dispuesto lo de la condición de diputado en la legislatura anterior mantendrán publicadas las corrientes declaraciones en esta legislatura, cuando en el 17 bis del reglamento reformado dice en dicha legislatura. Supongo que tenemos, ¿vale? En dicha legislatura, ¿vale? Para que coincida con la cuestión. Después, sobre la cuestión que se plantea acerca del 22, del 20.2 del artículo, escuchadas ya las opiniones de los grupos parlamentarios presentes, mi grupo ya tuvo ocasión de, en la sesión anterior, así consta en el diario de sesiones, expresar nuestra opinión, ¿no? Y además, pues también porque nosotros recibimos habitualmente un documento, que es este documento, en este caso se refiere a mí como diputado. Este documento se nos envía del Departamento de Gestión Económica, Relación de Asistencias, cada año. Y en él figura, naturalmente, a mí, en cualquier caso, tengo el último, en la certificación anual, en la que, bueno, es un documento de la propia Cámara que viene de un departamento de gestión y que tendrá el acceso que tenga, ¿no? Entonces, quiero decir que desde la perspectiva de nuestro grupo no habría tampoco ningún inconveniente en que este documento, que está formalmente en la Cámara, se pudiera conocer. No tenemos ningún inconveniente. Pero, si la mayoría de los grupos consideran que debe ser con la fórmula que están diciendo, tampoco nosotros
vamos a hacer una cuestión especial en esto y no ponemos ningún énfasis en ello. Insisto, después de oída la voluntad expresada de forma inequívoca por los grupos parlamentarios que se han manifestado. Mi grupo acepta, por otra parte, además será una posición mayoritaria casi seguro, ¿no? Porque si fuera así, pues obviamente será una posición mayoritaria. Así que mi grupo acepta lo que ustedes han manifestado aquí y que el 22 refleje el concepto general y no el detalle. ¿De acuerdo? Después, suscitaban ustedes también sobre las nóminas. Nos parece que la redacción de las nóminas está correcta. Está correcto. Es decir, nosotros con las cautelas que hemos establecido en el 31.3 y en el 17 bis, acerca de la referencia a los datos personales, el nombre, el domicilio, el DNI, etcétera, todo lo demás, la nómina es lo que existe, y ya está, no hay ningún problema en plantearla. La representante del grupo mixto dice que se especifique en el caso de los funcionarios. Puede ser, no nos parece mal, pero en cualquier caso, insisto, la nómina es la nómina. Porque me parece una opinión personal, ¿eh? Yo creo que esta cuestión, esta realidad está ya muy fuera del Parlamento. Hoy se publica el barómetro del CIS, de nuevo, y en el barómetro del CIS, de nuevo, nos afecta absolutamente a todos, en la que la preocupación, la segunda preocupación sigue siendo lo que pasa entre nosotros, en los políticos en general, digo, sin señalar a este o al otro. Y a mí me parece que la realidad puede ir por delante de nosotros en este tipo de cuestiones. Nosotros hoy en el Parlamento de Extremadura, un parlamento modesto, uno de los 17, podemos tomar unas decisiones, pero yo creo que la tendencia general de la sociedad es a una transparencia sin más límites que efectivamente la cuestión de la privacidad y que no se conozca el domicilio, que no se conozca. Por lo tanto, todas las cautelas sobre las nóminas, si es que yo creo que las nóminas dentro de poco estarán en la mayoría de los portales de los gobiernos y de todas las instituciones que reciban subvención pública, ¿no? Por lo tanto, tampoco mi grupo, desde luego, no pondrá un énfasis especial en ello, ¿vale? Resumo, por tanto, para saber los acuerdos. En relación con la propuesta de que solo figure la cuantía del kilometraje en términos generales, nosotros hemos hecho la propuesta contraria. Hemos creído que podía hacerse, puesto que ya manejamos un documento anual o mensualmente, como sea, donde se refleja, pero si es la voluntad de ustedes, nosotros no ponemos ningún inconveniente. En relación con las nóminas, creemos que deben publicarse tal cual. Si, como dice la representante del grupo mixto, se considera que aquellos casos que sean funcionarios se especifique cuál es la cantidad del complemento, de los trienios, pues tampoco tenemos ningún inconveniente. Gracias, señoría. Una aclaración. La nómina que perciben los parlamentarios, el concepto de la nómina como tal, ese documento, eso no existe, no lo hemos inventado en este Parlamento y en los parlamentos que lo tienen. Los parlamentarios no reciben nómina, reciben una asignación, no tienen nómina. Y nos hemos inventado ese concepto. Bueno, podíamos haber hecho ese papel como podíamos haber hecho otro cualquiera. Quiero decir, lo que a mí no me gustaría como presidente de la Cámara que eso diera lugar a confusiones. Porque en ese concepto, señorías, lo que se hace es dividir la retribución mensual entre 30 y se hacen ahí una serie de conceptos dentro de un programa que se ha habilitado también como tal. Quiero decir, nosotros no somos trabajadores, entonces no recibimos una nómina. Y si publicamos una nómina, lo que yo no me gustaría es añadir o generar otra duda en los ciudadanos y otra confusión y otro desapego hacia la clase política, que ya tenemos bastante, como bien se ha dicho hace un momento. Por tanto, publicar un documento que sepamos todo. Haremos lo que la mayoría decidamos, ojo. Yo estoy dando mi opinión al respecto. Pero que como nómina como tal, señorías, les digo que no tienen los parlamentarios. Es más, en algunos parlamentos las retribuciones de los parlamentarios no las hace la Cámara. El dinero va a los grupos y los grupos hacen las asignaciones que consideran convenientes, oportunas, las retenciones y luego hacen las declaraciones del IRPF, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese sentido,
no me gustaría generar ninguna otra duda en los ciudadanos cuando no debe haber ninguna duda, sino deberíamos de aclararles las cuestiones, ¿no? Y bueno, dentro de esa nominilla que tenemos ahora, que reitero, no existe, esa no la hemos inventado y los parlamentos que la tienen se la han inventado ellos mismos, pues no está regulado ese tema, se lo han inventado cada parlamento, pues aparece otro concepto, señorías, porque unos están en la Seguridad Social, otros están en MUFACE, otros están en otra mutualidad de funcionarios del Ejército. En este Parlamento no lo hay, pero en otro Parlamento hay alguna mutualidad también. Y hay una serie de conceptos que tenemos que incluir ahí, los metemos como a calzador, pero que realmente lo que producimos es un devengo en este caso, y como tal, reitero, es mi opinión, yo lo quedo sobre la mesa y creo que sería justo y razonable. Decía el señor Fernández, efectivamente, se hace un resumen, pero no me gustaría tampoco que los ciudadanos confundan si un parlamentario o una parlamentaria está a 100 kilómetros de Mérida y viene todos los días, recibe un dinero en concepto de kilometraje, si viene a órganos colegiados de la Cámara, llámese pleno, llámese junta de portavoces, llámese mesa de la Cámara o llámese comisión correspondiente de la Cámara. Claro, si al final de año un ciudadano cualquiera, y me pongo en la piel de un ciudadano, ve que yo, no es el caso mío, pues yo no recibo ninguna, lo saben sus señorías, pero ve que yo, como parlamentario, recibo 12.500 euros, claro, es que eso no es un dinero que va a mi haber, porque eso es un dinero que se computa en el debe directamente, porque es que ese dinero lo he gastado en combustible, en cambios de rueda, en cambios de aceite, en avería de mi vehículo. Quiero decir, y bueno, aquí está el letrado, que ese tema ya lo he dicho yo con los funcionarios en alguna otra ocasión, y sus señorías lo saben perfectamente. Si no cubres gastos. Tú echas números y no cubres gastos. Por lo tanto, es un dinero que no te llega ni siquiera a cubrir los gastos que tú produces por venir aquí a trabajar al Parlamento. Entonces, si publicamos esas dietas con el dinero, con las cuantías económicas, que a mí me parece bien, señoría, pero yo creo que sería razonable que publiquemos los justificantes de los parlamentarios. Las facturas de su combustible, las facturas de sus averías, los cambios de ruedas, las facturas del taller, en definitiva. No sé si me estoy explicando. Pues, que no confundamos a los ciudadanos tampoco, porque ese parlamentario o parlamentaria no recibe un complemento económico. Recibe una ayuda que no llega ni a cubrir los gastos que tiene, en ese aspecto. Tiene la palabra, señoría. Señor presidente, yo ya le agradezco mucho esta segunda intervención que tiene. Yo ya he manifestado ya la posición de mi grupo, que es aceptando lo que el resto de los grupos habían propuesto, y no hay más que decir. Lo que pasa es que esa manifestación de posición no puede hurtar, como usted entenderá, cuál era nuestro razonamiento. Usted tiene ese razonamiento. Yo me he permitido, creo que además consta perfectamente en el diario, me he permitido decir cuál era nuestro razonamiento y a continuación nuestra conclusión, que aceptamos la decisión del resto de los grupos que por mayoría pueden tomarla. ¿De acuerdo? Así que yo creo que entrar ahora en un debate sobre esto pues no tiene mucho sentido. Yo conozco perfectamente lo que significa una asignación de desplazamiento perfectamente, ¿no? Insisto, yo creo que ayudaría a entender mejor, pero bueno, ustedes toman esa decisión y punto. No vamos a discutir más sobre ella. Ese es nuestro grupo. Repito, porque hemos manifestado nuestro acuerdo, nuestro respeto a la decisión de ustedes. Luego usted me cuenta eso de los recibos y tal, que podíamos discutirlo, ¿no? Que hay muchos casos. Lo conozco además porque se da en mi grupo, señor presidente. Mi grupo tiene diputados que hacen un extraordinario esfuerzo cada vez que desde sus domicilios habituales acuden a la sede de la soberanía popular extremeña. Y por lo tanto yo lo conozco perfectamente, ¿no? ¿Cómo no? Y lo valoro y lo hemos valorado. Estaría bueno. Gracias, señoría. Es que lo que me sabe mal también a mí es cuando me dicen eso en la calle. Cuando yo he ido a dar alguna conferencia a algún instituto y tal, y sabemos que los alumnos de segundo de bachillerato pues bucean en Internet, se meten en todo sitio y tal. Presidente, ¿y los parlamentarios tienen dieta por kilometraje? Sí. ¿Y cuánto cobran? Tanto. Y entonces el que vive en Azuaga y si va a Mérida todos los días a tantos kilómetros, te echan los números.
Digo, sí, sí, pero ahora has calculado los gastos, porque tienes que calcular los gastos. Y en ese sentido, yo creo que es un dinero que está gastado de antemano. No es dieta por kilometraje, es indemnización. Sí, indemnización. Pero eso es un matiz importante. Sí, sí, indemnización por kilometraje, me he equivocado, he dicho dieta es indemnización, correcto. Pero que lo que, en fin, no debemos nosotros tampoco decir, yo creo que con poner se devenga el kilómetro a tanto dinero, oye, pues el que está a 15 kilómetros a 15 y el que está a 50 a 50, pero tiene el devengo que tiene por kilómetro, sí, sí, lo sé. Pero tiene el devengo que tiene por kilómetros, pero no el otro sentido, y en fin, tiene la palabra el señor Villalba. Sí, señor presidente. Y no solamente que se refleje el devengo por kilómetros, sino que se diga que ese devengo solamente será cuando se producirá cuando esté convocado alguna sesión plenaria o algún acto, Claro. alguna comisión, alguna junta de portavoces. Y después, en relación con las retribuciones salariales que este grupo parlamentario siempre ha mantenido, que los diputados no tienen nómina y tenemos una relación especial, estamos de acuerdo con el planteamiento que ha realizado usted de poner un cuadro comparativo, o sea, con un cuadro con el salario en genérico más lo del salario del presidente o las indemnizaciones que se le den a los miembros de la mesa, sin ser de forma específica. Sí, eso es lo que proponía, que se publique un cuadro donde aparezca el sueldo lineal, donde aparezcan los complementos de los miembros de la mesa, donde aparezcan el coste de los trienios en los diferentes grupos que hay, y luego, si uno es funcionario y tiene 10 trienios, pues la cuenta es fácil, ¿no? Señor presidente, pero no acabo de enterarme entonces, porque el artículo 3, 17.3, se publicarán mensualmente en la página web de la Asamblea las retribuciones salariales de los diputados, omitiendo los datos reflejados en el párrafo 1 de este artículo. Esto es producto del acuerdo de la anterior reunión. Ahora, y hasta aquí estamos, y mi grupo comparte esto. Y había añadido además que le parecía que no había ningún problema de que esto se pudiera publicar. Usted ahora puede matizar, dice, pues un cuadro marco, no sé cómo lo define, en fin, con las razones que da, etcétera, ¿no? Y mi grupo sigue insistiendo, es decir, se llame nómina, que yo creo que lo es, evidentemente, porque entre otras cosas cotizamos, obviamente, cada uno cotiza. Es que cotizamos, estaría bueno, ¿no? No somos trabajadores. Bueno, pero es que cotizamos, es decir, No, y pero no somos cotizamos trabajadores. a las mutualidades, Claro. pero hombre, cotizamos por ello, hombre. Sí, pero se cotiza porque tiene que estar dado de alta en la Pero un seguridad autónomo social. también cotiza. Pero se llame como se llame, es una retribución. Entonces, ¿por qué no se va a poner públicamente? Es decir, pero si es lo que decidimos. Insisto, si la matización que decía la portavoz del Grupo Mixto parece razonable, a mí me da igual, exactamente igual. Pero puede ser razonable que diga, oiga, y una parte de esto que se percibe es porque esta persona es funcionario. Me parece muy bien. ¿Verdad? Pero, claro, pero ¿y por qué vamos a ocultar, señor presidente? Dice, no, genérico. ¿Es una retribución? Lo que no... Yo estoy viendo, No, pero no es yo estoy viendo nómina. ahora mismo mi nómina aquí. Yo creo que no habría ningún problema para publicarla así, eso, Es exceptuando lo que he nómina. comentado antes de los trienios, ¿vale? Pero estoy viendo mi nómina y yo creo que publicarla así no habría ningún tipo de inconveniente, que no especificamos ni nómina. Sí que es cierto que aquí en el lateral, donde vienen mis datos, pone empleado. Pero que creo que así, vamos, que pueden verla ahora mismo, creo que no habría ningún problema para publicarla así, tal y como viene aquí, que no tendríamos... No aparece ni nómina ni asignación. Yo creo que sería mucho más fácil hacerlo así y especificar lo de los trienios que dar vueltas si el ciudadano considera que tenemos nóminas, que si somos trabajadores. Yo creo que le estamos dando muchas vueltas a un asunto que... Sí, le estamos dando, de señoría, demasiadas vueltas, Pero porque lo que hay que considero- publicar sí. y lo que se publica en todas las partes es el bruto. Sí, pero yo creo Porque que el aquí IRPF depende de las circunstancias personales de cada uno, que, por cierto, pueden variar. Yo hoy estoy casado, mañana me separo y las circunstancias personales en la tabla de IRPF varían. Pero Claro, es que eso puede variar. Por tanto, yo lo que proponía era que se publiquen los brutos, que es lo que se tiene que publicar. Porque luego el neto que percibe cada parlamentario, que por cierto no es el mismo cada mes, como pueden ver, porque se va variando, el programa propio automáticamente lo varía, pues yo no, en fin, yo no lo veo, pero bueno, ahí
a la situación de la mayoría de la Cámara, lo que opine, por supuesto. Pero yo creo que lo que hay que publicar es el bruto. Pero, señor presidente, vamos a ver, nosotros tenemos aquí, yo accedo, por cierto, al magnífico servicio informático que dice nóminas y que tenemos a disposición todos los diputados, magnífico, y entonces dice, Parlamento de Extremadura, empleado, número del NIF, mi NIF, número de la Seguridad Social, mi número de la Seguridad Social, puesto, grupo de cotización, 0, cuenta, tal, epígrafe, 0, fecha de ingreso, tal, el nombre, Seguridad Social. Y a continuación, los conceptos, que dice, antigüedad, asignación parlamentaria. Pues yo tengo, seguramente, dada la condición de funcionario, un concepto más, porque el resto de los diputados que no lo sean, solo tendrá un concepto que se llama asignación parlamentaria. ¿Vale? Vale. Que además tiene que coincidir con el mío. Sí, pero los trienios están aparte de esa asignación parlamentaria. Sí. Y luego dice, precio, unidad tanto por ciento, después dice los devengo, y luego vamos a las retenciones. En mi caso, el IRPF, MUFACE y los derechos pasivos. Y al final da una cosa que dice, total bruto, que me parece una exageración. A mí eso sí me parece, el total bruto me parece... Si es en nosotros, imagínense en los miembros de la mesa, por las razones conocidas. Pues el total bruto sería efectivamente una cuestión que no corresponde con la realidad, porque ese bruto hay que aplicar, como señalaba el presidente, determinados descuentos. Y luego viene después total del retenido y finalmente el total del líquido. Bien, yo no digo que se publique toda la información, pero lo que gana el parlamentario después de haber hecho todas estas operaciones, no me parece que tengamos que ocultarlo. Es decir, insisto, yo no creo que sea razonable un bruto que no se corresponde luego con el líquido, sino a mí me parece el líquido lo más razonable, obviando los datos. Esa es una opinión que hemos comentado y contrastado y que puede ser razonable. Si el presidente considera, y el resto de los grupos, y termino ya, que esto es necesario darle otra vuelta para ver técnicamente cómo puede hacerse, nosotros creemos que podemos darle otra vuelta para ver cómo puede hacerse técnicamente. Gracias, señoría. Si queremos transparencia y la realidad, hay que aplicar el total bruto. Salgan 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 12. Si queremos transparencia, que los ciudadanos sepan lo que le cuesta a la Cámara el presidente, el diputado, la diputada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es así. Ahora, si queremos otra cosa, es otra cosa. Señora Villalba. Señor presidente, este grupo está de acuerdo en que se establezca las retribuciones salariales, el total bruto, porque es lo más lógico. Lo mismo que no nos parece mal que establezca un cuadro como se hace en el Congreso, como se hace en el Parlamento andaluz, como se hace en el Parlamento catalán, un cuadro con la retribución anual del parlamentario, bien sea presidente, bien sea diputado o portavoz. En el resto de los casos, como ya hemos expresado antes, se establece esos complementos por ser presidente, por ser portavoz, aquí no existirían. Entonces, estamos de acuerdo con la postura que usted ha manifestado. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Nosotros, a ver, si lo que se decide es el bruto, perfectamente. Que se fotocopie, digo, para simplificar, la nómina como está. Punto. Esto es lo más sencillo. No hay ningún parlamento que publica ninguna nómina. No, pero, señor presidente, si es que... Es que no es una nómina. Es que los datos están aquí. Es que los datos están aquí. Sí. Es que... Yo lo que no quiero es confundir a los ciudadanos. Entonces, ¿qué problema hay? Pregunto, ¿qué problema hay que se publique el bruto del sueldo lineal? Ninguno. Sin poner nombre y apellido. Si yo no digo, si no hay que poner nombre y Pero, apellido. señor presidente, el bruto, para que yo me entere, ¿qué es del sueldo lineal? ¿Qué es el bruto lineal? ¿Qué es el bruto lineal? La asignación que tiene aprobada la mesa de la Cámara para todo el mundo. Asignaciones parlamentarias sería más correcto que retribuciones salariales. La asignación que tiene aprobada la mesa de la Cámara para todo el mundo por igual, desde el presidente hasta el último parlamentario o parlamentaria que tiene dedicación. Y luego los complementos en bruto que tiene aprobado la mesa de la Cámara también para el presidente, para los vicepresidentes, para los secretarios. Y luego que de eso pagamos 30%. Eso Bueno. es lógico.
Claro. Eso iba a decir yo, las retenciones tendrían que aparecer. Sí, que sí. Luego en la tabla hay que especificar que eso es bruto y hay que añadir las retenciones del IRPF que tenga las circunstancias personales cada uno. Un 30, yo pago un 30% de IRPF. Yo tengo un 30. Eso es. Eso. Sin nombre ni apellido. Sí. Vamos a ver, señor presidente. Yo le había sugerido antes, creo que no me expliqué, que en este apartado concreto ya había ofrecido la posibilidad de darle otra vuelta, digo, con tranquilidad y examinando. No, si le podemos dar otra. Podemos dar otra vuelta y podemos verlo con detenimiento. Nuestra posición inicial está expresada aquí, era publíquese los datos como son. Oíamos, bueno, vamos a matizar el bruto, la nómina, como sea. Si vamos al máximo, nosotros que se publique lo que existe, lo que ganamos en bruto, lo que ganamos en líquido, lo que se nos descuenta, etcétera. Punto. No hay más que decir que eso es una posición inicial, digo. Ahora examinamos otras propuestas de otros parlamentos y en la siguiente sesión que usted convoque venimos con un acuerdo posible. Porque además, señoría, un ciudadano cualquiera puede cotejar, porque como publicamos los datos de Hacienda, que ahí no hay trampa ni cartón, publicamos los datos de Hacienda y publicamos las tablas salariales, pues ahí blanco y en botella. En los datos de Hacienda tienes el neto. En los datos de Hacienda tienes el neto, después de todos los impuestos. De todas maneras, señor Fernández, por mi parte no hay ningún problema. Incluso le puedo encargar ya al letrado mayor, con los servicios de intervención y de nómina, que preparen una tabla, que nos presenten un borrador y lo vemos aquí con tranquilidad. Si tampoco hay prisa para esta cuestión, lo podemos hacer en otra nueva sesión de la comisión perfectamente. Hemos estado esperando hasta ahora, pues podemos esperar otros 15 días. En este aspecto concreto, porque en el resto, señor presidente, hay acuerdo, como hemos dicho, ¿no? Es decir, pero en este aspecto concreto, pues lo volvemos a ver. Pues si les parece bien a su señoría, en todo lo concerniente a las retribuciones, a las retenciones, a las indemnizaciones, etcétera, etcétera, pues nos prepara un documento, nos lo presentan y lo vemos. Lo matizamos, lo cambiamos, lo ampliamos, lo reducimos. ¿Les parece bien? Muy bien. Que, aunque no venga a cuento, señoría, yo es una cosa que otro vendrá detrás o otros vendrán detrás y tendrán que resolverlo desde luego. Pero yo creo que es una cuestión de futuro y aquí está el vicepresidente segundo, que también ha sido responsable máximo de esta Cámara. A mí me parece tremendamente injusto que no haya complemento para determinados cargos de los grupos parlamentarios. Y lo digo, Y lo digo. Tremendamente injusto. Tremendamente injusto. Un portavoz no puede estar ganando lo que cobra el último que viene a apretar el último botón y el que menos viene aquí a la Cámara cada uno de los meses. Y lo digo desde un sentido, me da igual, de un grupo que de otro, que del otro, que del que falta. Me da exactamente igual. Después de haber visto muchas cosas que he visto ya en muchos parlamentos también. Me parece tremendamente injusto. Y también que cobre lo mismo una presidencia de una comisión. Me parece tremendamente injusto. ¿Esto tendrá que solucionarse en el futuro? ¿Lo tendrán que solucionar otros? Nosotros no. Nosotros nos iremos y tendrán que ser los que vengan en la siguiente legislatura lo que... Pero bueno. ¿Alguna intervención más, señorías, después de este paréntesis en los primeros artículos que acabamos de ver? Con respecto a lo de las dietas, como parece ser que hay un acuerdo... A ver, el micro mejor. Sí, que con respecto a lo de las dietas, yo creo que entonces, en vez de poner las cuantías de las dietas e indemnizaciones serán publicadas, como el artículo 21 dice que la mesa es el que establece la cuantía de las dietas e indemnizaciones, lo que habría que poner es el acuerdo de la mesa que fija dichas dietas e indemnizaciones será objeto de publicación para evitar que, al decir las cuantías, para evitar interpretaciones en sentido amplio, en sentido, poniendo que es el acuerdo de la mesa lo que se publica, yo creo que ahí sí ya queda claro, que es con carácter genérico. Creo que esa podría ser la redacción para que ya quedara, no pudiera quedar sujeta a interpretaciones.
Bueno, nos hace el letrado también la propuesta de modificación y la vemos, porque claro, eso habrá que verlo también y verlo exactamente para que quede perfectamente claro y muy bien. El letrado mayor tiene la palabra para continuar con el informe. El otro aspecto que se debatió en profundidad fue el de las enmiendas de totalidad y debates de totalidad. Entonces, para intentar aclarar, indico que el debate de las enmiendas de totalidad se iniciará con la defensa de la misma por el grupo enmendante. A continuación, se abrirá un turno en contra de fijación de posiciones de los otros grupos parlamentarios de menor a mayor, cerrando el debate el enmendante, para que esto quede fijado en el reglamento, para que no haya lugar a equívoco. Ahora, si se presentara más de una enmienda de totalidad de devolución, se debatirán todas, una detrás de otra. Esto quedó abierto, pero he establecido el criterio que creo que era de la mayoría, pero se puede debatir conforme al orden de presentación de la enmienda en el registro. Eso quedó abierto si era por el registro de menor a mayor. Votándose todas una vez concluidos los debates. Esto para que quede claro que se debaten todas, que también era. Si resultara votada afirmativamente una de las enmiendas de totalidad de devolución, no se procederá a la votación de la siguiente. Eso creo que queda claro, porque ahí ya caería la ley, por lo tanto no procedería. En el caso de que alguna de las enmiendas de totalidad presentadas fuera con texto alternativo, se debatirá y votará conforme al procedimiento establecido en este artículo, una vez tramitadas las enmiendas de totalidad de devolución, siempre que no resultara aprobada alguna de estas, en cuyo caso finalizaría el debate en ese momento. También yo creo que queda claro. Primero las de totalidad y después las de devolución y después las de texto alternativo. Si el Pleno acordase la devolución de la iniciativa, esta quedará rechazada y el presidente de la Asamblea lo comunicará al autor de la iniciativa. En caso contrario, se remitirá a la comisión para proseguir su tramitación. Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad con texto alternativo, se dará traslado del mismo a la comisión correspondiente, publicándose en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura y procediéndose a abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas que solo podrán presentarse al articulado. Y este es el caso, quizás la mayor novedad. En el supuesto de que no se hubiesen presentado enmiendas a la totalidad, tras la presentación de la iniciativa por el autor de la misma, solo se producirá el pronunciamiento de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, cerrando el debate el autor de la iniciativa, sin que se produzca a continuación votación alguna del proyecto, que se remitirá a la comisión competente para que prosiga su tramitación. Conforme a lo que dijimos, es decir, garantizamos que siempre haya debate de totalidad, pero no se da la circunstancia esa rara hoy en día que sin enmienda de totalidad se pueda rechazar un texto. Y he transmitido, por lo tanto, si estuviéramos de acuerdo con esto, lo he puesto también en la ley de presupuesto para que todavía quede más claro. En el supuesto de que no se hubiesen presentado enmiendas a la totalidad, tras la presentación del proyecto de ley por el Gobierno, solo se producirá el pronunciamiento de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, cerrando el debate el autor de la iniciativa. En este caso habría que poner más que el autor de la iniciativa, el Gobierno, cerrando el debate el Gobierno, porque aquí no puede haber otro autor. Sin que se produzca a continuación votación alguna al proyecto, que se remitirá a la comisión competente para proseguir su tramitación. Y con esto damos satisfacción presentar enmienda de totalidad. Creo que quedan resueltos todos esos aspectos que había por ahí procedimentales, que planteaban dudas, y al mismo tiempo garantizamos que siempre haya, pero al mismo tiempo garantizamos que siempre se pueda debatir, pueda haber un debate en profundidad del texto de ley antes de iniciarse el debate en comisión. Si esto o sea, que parte de esto lo he, digamos, obtenido de lo que se extrajo, pero esta solución la he obtenido, si quieren les doy derecho comparado, de otros parlamentos en los que se viene haciendo así. Incluso hay algunos en el Parlamento de Canarias en los que son más expuestos y dicen que se efectuará todos los grupos podrán pronunciarse sin votación ulterior, etcétera. Pero vienen a eso en los que se mantiene la doble opción, porque hay muchos parlamentos que solo hay debate de totalidad cuando hay enmienda de la totalidad. Pero como aquí parece ser que queremos mantener esa doble opción, esta podría ser una buena fórmula, garantizando el debate de totalidad, pero al mismo tiempo también garantizando que el Gobierno, sin enmienda de totalidad, no se vea privado de su proyecto de ley o de las proposiciones de ley en el caso de los grupos parlamentarios. Gracias, letrado. ¿Alguna intervención?
No, señor Señor presidente, Fernández. disculpe, pero lo que no tengo claro es esto mismo que al final aseguraba el letrado. A ver, en el debate de totalidad se introdujo en la reforma del reglamento, el señor presidente ha tenido ocasión de debatirlo y de conocer esta cuestión en el grupo de trabajo que se creó y que él presidía, justamente para darle oportunidad, para no obligar a nadie a presentar una enmienda, pero sí para poder debatir. Es decir, y para demostrar dos cuestiones. Una, que el Parlamento, sin necesidad de debatir, si tiene la mayoría y la correlación de fuerzas suficientes, le puede decir al Gobierno: no intente usted más, que esto no va a prosperar. O, por el contrario, el Gobierno se busca sus alianzas y le dice: mire usted, si estoy seguro que esto va a prosperar, que viene aquí un debate de totalidad, sin llegar todavía a la enmienda, porque luego puede haber una enmienda, incluso de esos que apoyan inicialmente al Gobierno, que le dicen: me parece muy bien, puede que le hagan una enmienda, le dicen: mire usted, le voy a dar la vuelta a esto, pero le voy a dejar tramitarlo. Entonces, eso que nosotros considerábamos, digo, el Grupo Parlamentario Socialista, consideraba como una novedad que daba, usted lo ha oído varias veces, señor presidente, que daba agilidad a los debates, es lo que queremos garantizar que continúe, del modo que sea, del modo más lógico, del más racional, pero que continúe. Que no se cercene la posibilidad de tener un debate y no te obligue necesariamente a presentar una enmienda de totalidad, porque puede haber elementos en el proyecto que viene, en la iniciativa de la que se trate, que requiera un enorme debate y no necesite finalmente una enmienda de totalidad. ¿Por qué? Porque el mismo proponente se da cuenta y dice: acepto sus argumentos. En 15 días, en un mes, voy a hacer las correcciones. O al revés, el que está criticando dice: señores miembros del Gobierno, acepto sus argumentos, tienen ustedes razón, nos vamos a olvidar incluso de la enmienda de totalidad que queríamos presentar. Esta era la virtualidad de obligar, entre comillas, a un debate de totalidad. Y ahora yo ya le pregunto al letrado: después de todas estas correcciones, de estos añadidos, ¿se garantiza eso? Se garantiza un debate de totalidad. Siempre habrá un debate de totalidad. Lo único es que, en el caso de que no haya enmienda de totalidad, no se votará. Pero el debate está garantizado. La garantía del debate siempre existe. Lo que pasa es que el debate no se votará, porque ya lo vimos que era una contradicción. Sí, era una contradicción. No habíamos caído nadie cuando estuvimos haciendo las correcciones del texto, las modificaciones del texto, cuando hicimos la aprobación del texto, pero a la hora práctica, cuando tienes una ley y tienes que someter la ley al reglamento, bueno, ¿y esto cómo es? Ahora tengo que someter a la consideración de la Cámara la enmienda. Pero una vez que se pronuncie la Cámara sobre la enmienda, tengo que hacer una segunda votación sobre el texto. Claro, efectivamente, no tiene ningún sentido, o muy poco sentido, ¿no? Muy poco sentido. El debate, que era el fondo de la cuestión, efectivamente, cuando estuvimos en el grupo de trabajo, que se garantizara en cualquiera de las condiciones ese debate, eso está, y siempre se va a garantizar. Otra cosa es la votación. Si no hay enmienda, no hay votación, pero hay debate. Sí. Y con esto también se evita que haya un doble, un triple, un cuádruple debate. Si hay enmienda de totalidad, no hay debate de totalidad, porque no parecía lógico que hubiera dos debates sobre la misma cuestión. Entonces, si hay enmienda de totalidad, enmienda de totalidad. Y si no hay enmienda de totalidad, debate de totalidad sin votación. Esa es la opción. Yo creo que aunque haya enmienda a la totalidad, el derecho de, por ejemplo, una ley que presenta el Gobierno y la oposición presenta una enmienda a la totalidad a esa ley. Yo creo que el derecho del Gobierno de exponer su proyecto de ley no se le podemos quitar. Otra cosa es que debatamos la enmienda a la totalidad y votemos la enmienda a la totalidad. Y si se apoya la enmienda a la totalidad, se rechaza el proyecto, pero si no, sigue la tramitación. Pero la expresión, que el Gobierno venda su ley, no lo podemos quitar. No, está mal entendido por parte... Un momento. No, es que ha dicho el letrado que si hay enmienda a la totalidad, no hay. O sea, porque yo entiendo... No es así. Hay que expresar entonces que en cualquier caso habrá una presentación del proyecto de ley. Haya enmienda o no haya enmienda, siempre hay una presentación sin limitación del tiempo por parte del Gobierno, si es un proyecto, si es una propuesta del grupo en cuestión. Es un cuestión. Siempre. Eso es que está en otro artículo, por eso no, y eso no se ha cambiado. Lo que sí hay que articular, y tiene que quedar muy claro también,
es la cuestión de las enmiendas, sea una o sean varias enmiendas, en cuanto a la intervención de los distintos grupos parlamentarios con la posición, no con el posicionamiento de los grupos. Claro, no es lo mismo que un grupo parlamentario pueda hacer una salida a la tribuna para hablar del conjunto del proyecto para hablar de una enmienda de devolución o una enmienda alternativa. Que si fuera alternativa, se tiene que pronunciar de dos textos, del texto original y de la propuesta alternativa. Claro, los tiempos, no sé si me estoy explicando, los tiempos no los puede solapar los grupos parlamentarios. Correcto, así es. Pero, lógicamente, después, en cada circunstancia, la Junta de Portavoces tiene que regular ese debate. Porque tú a priori no sabes si va a haber contexto alternativo, cuántas enmiendas va a haber. Lo que sí tiene que quedar claro es que el proyecto de ley se va a debatir y se van a poder pronunciar los grupos, y las enmiendas de totalidad se van a debatir y se van a poder pronunciar los grupos, para que todo el mundo tenga la oportunidad de pronunciarse sobre uno u otro texto. Sí, si eso está claro, que lo hace la Junta de Portavoces. Yo lo que quería es quedarlo también claro, que eso tendrá en su momento, claro, y depende del número de enmiendas y del tipo de enmiendas a la totalidad, que organizar de una manera o de otra. Para que quede claro, lo voy a leer el artículo que... El micro más direccionado. El artículo que dice, el artículo 166.1, que es justo el que no he puesto porque queda igual, dice: toda iniciativa legislativa comenzará por la presentación que de la iniciativa haga su proponente. Gracias, señor letrado. ¿Alguna intervención más al respecto? ¿Queda ya suficientemente claro así la redacción? Gracias, letrado. Continuamos con la última parte ya. Enmiendas transaccionales e in voce. El 218.4 he aclarado porque se pueden presentar enmiendas transaccionales si el grupo proponente de las enmiendas las acepta. Señor presidente, disculpe, señor presidente, es que sí, se me había pasado una cuestión, se nos había pasado. En el artículo 166.3 hay un párrafo que dice: conforme al orden de presentación de la enmienda en el registro. No sé si esto, Javier, no sé si esto goza de... No sé si goza de consenso mayoritario. Si ¿En no el fuera 166? Sí, se dice: si se presentara más de una enmienda de totalidad, se debatirán todas, una detrás de otra, conforme al orden de presentación de la enmienda en el registro, votándose todas una vez concluido. Bueno, no, yo me refiero sobre todo a cómo se debaten, cuál es el orden de presentación o no. Como bien sabe su señoría, pues hay a los grupos mayoritarios, tienen a lo mejor algún tratamiento especial en determinados aspectos del reglamento, unas veces, y otras veces se someten al registro. Lo que quiero decir es si tenemos claro que aquí nos sometemos al registro, porque en los debates del Estado de la región se sabe quién comienza y quién acaba, dada la entidad de ese debate. En otros debates, otro más en la Cámara, hay también claramente establecido quiénes son los mayoritarios o quién empieza si mayoritario o minoritario. Y ahora aquí también es una decisión que no es una decisión baladí, no es una decisión cualquiera, es que dice conforme al orden de presentación, que me parece demasiado administrativo, demasiado burocrático, sin haber valorado, insisto, yo no estoy prejuzgando nada, pero pregunto al resto de los grupos si hemos valorado suficientemente que debe ser por registro de entrada. No vaya a ser que se produzca una carrera temerosa por la calle San Salvador y se rebale la gente a las 8 de la mañana, ¿verdad? San Juan de Dios, San Juan de Dios, ¿no? O visto de otra manera, señoría, que hagan los grupos parlamentarios el trabajo con tiempo y forma, los deberes en su momento. Acepto la enmienda. Sobre todo los miembros de la mesa que luego andan de cabeza en la calificación. ¿Intervenciones? ¿No hay ninguna intervención? Tal vez sí que se podría modificar y podría ser de menor a mayor, o sí que es cierto que lo del número de registro, pues... Pero ¿Perdón? que podríamos ver distintas posibilidades, porque a lo mejor lo del número de registro tampoco es lo más adecuado, pero podríamos ver las posibilidades de menor a mayor. Sé que no se estaría de acuerdo,
Sé que es una apreciación que a nosotros nos podía beneficiar y probablemente a los demás grupos no estaréis interesados, pero también que sea por orden de registro, no lo digo, ¿verdad? ¿A quién interesa? Pues realmente a los otros dos grupos que tengo aquí, ¿no? Es realmente a quien no interesa esa propuesta. Pero sí que es cierto que la mayoría de los debates, por no decir todo, va de menor a mayor y sería una propuesta que se puede valorar. Gracias, Chano, señor. ¿has abierto otro debate? Pues... Gracias, señoría. Señora Villalba. Sí, señor presidente, a nosotros nos parece conforme, entendemos las diferencias que existen dentro del reglamento, a veces por la presentación en el registro, otras veces por mayor a menor o menor a mayor, pero entendemos que en el caso de las enmiendas a la totalidad, como es algo que lo trabajamos dentro de los grupos, se trabaja cuando un grupo tiene claro qué enmienda a la totalidad quiere presentar, sabe que lo va a hacer en cuanto pueda, no va a esperar al último día ni al último segundo. Entonces, en cuanto lo tienen claro, se presenta. Y es más lógico que primero se debata esa enmienda de ese grupo que se ha esforzado más que otro que a lo mejor Pero se es ha que eso dejado no lo un poquito podemos, el llevar. esfuerzo no lo podemos valorar, Beatriz. Pero no considero- solamente es el esfuerzo. No, es que Fernanda, la frase esa que has no, dicho... pues el retiro la esfuerzo frase, retiro la frase de esfuerzo. Entiendo que no es por esfuerzo, ¿no? Retiro la frase de esfuerzo, pero sí yo creo que vendría mejor a todos los grupos, porque tú sabes que si tú presentas la enmienda antes que el Grupo Popular o que el Grupo Socialista, tu enmienda se va a debatir con anterioridad. Y a lo mejor nos pasa lo que le ha pasado al Gobierno con la Ley de Medidas Tributarias, que la presentan rápida, de una forma rápida, al final sale mal y probablemente pueda ser Las uno de los problemas. comparaciones son odiosas. No, he puesto lo mismo, hay enmiendas a distintas leyes que se están presentando en el último momento, Beatriz, por parte de todos los grupos, ¿no? Y la estamos presentando, si tenemos hasta las 2 de la tarde, hay muchos grupos, hablo del nuestro, que a lo mejor se están presentando a las 2 menos 5, y eso no significa que no las tengamos ya valoradas y hechas 2 días antes, pero consideramos que hay que presentarlas en ese momento. Entonces, yo creo que la argumentación que has dado a mí personalmente no me vale. Pero bueno, ha abierto otra caja, Chano, y podríamos debatirlo. ¿Que hay que quedarlo como está? Bueno, pues probablemente la mayoría ganaríais y seguiría así, pero bueno, se podría valorar este asunto también. Gracias, señora Ávila. Señor Fernández. Sí, es que para la portavoz del Grupo Mixto tengo que decirle que el Grupo Parlamentario Socialista ya se ha aclarado. La caja se ha cerrado tras escuchar la opinión del grupo mayoritario de la Cámara. Señora Ávila, lo lamento, pero hemos cerrado la caja ya. Y entonces, bueno, teníamos una cierta duda de cuál era el procedimiento, pues nos parece la redacción adecuada, conforme al orden de presentación en la enmienda en el registro. El grupo mayoritario lo sostiene. Gracias, señoría. Si en la Cámara... Sí, lo que pasa es que si en la Cámara tenemos un criterio, fundamentalmente ese criterio es de la mesa de la Cámara a la hora de calificación. Si tenemos un criterio y el criterio no lo marca el registro y la entrada en el registro, lo que no podemos es variarlo. Depende en función de qué. Otra cosa son que en un debate de la política general de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Son cosas que están perfectamente estipuladas dentro del reglamento. No hay que registrar nada en el registro. Y sesiones de investidura, correcto, efectivamente, son cuestiones que están en el reglamento y no hay que registrar nada en el registro para la cuestión, ¿no? Yo creo que todo lo que sea rizar el rizo es complicado para todos nosotros, Sí, bueno, pero, señora Ávila, la caja del señor Fernández la ha abierto y la ha cerrado ya, con lo cual es suya y ya está cerrada. Está cerrada. Señor Torres. Si me permite, por aclarar un poquito más esta cuestión. El mero hecho de que se voten todas después de discutidas permite que sean todas debatidas, todas las enmiendas. Otra cosa es que en el reglamento pusiéramos que la enmienda se debate y se vota. Entonces, pues a lo mejor había que tener otras consideraciones. Pero dado la posibilidad de que todas se debatan, luego la votación al final, es decir, todos los grupos van a tener oportunidad de expresar su enmienda a la totalidad.
Señor Torre, la filosofía que tiene el texto es, si un grupo ha hecho un trabajo de presentación de la enmienda, lo suyo es que tenga la posibilidad de defenderla. Pueda tirar hacia adelante la enmienda o no, pero que tenga posibilidad de defenderla y debatirla. Y luego ya después se votará. Evidentemente, si la primera enmienda tiene el apoyo de la Cámara, las demás ya no se votan, porque ya está rechazado el proyecto. Correcto, correcto. La finalidad al final es la misma, ¿no? Era devolución del texto. ¿Alguna intervención más, señorías, al respecto? ¿No hay ninguna intervención más al respecto? Continúa el letrado mayor en el uso de la palabra. Con respecto a las enmiendas transaccionales e in voce, en el artículo 218.4 solo he modificado una palabra porque creo que aclara más el sentido de lo que se pretendía decir. En el texto original decía, se pueden presentar enmiendas transaccionales si el grupo proponente de la iniciativa las acepta. Y yo entiendo que el sentido es que el que debe aceptarla es el grupo proponente de las enmiendas, no el autor de la iniciativa, que puede dar lugar a equívoco. Entonces, es sustituir la palabra iniciativa por de las enmiendas. ¿Vale? Eso. Y luego, lo que sí fue más discutible y no quedó claro si era conveniente o no, pero bueno, yo lo he introducido, por lo menos como elemento de debate, es una posible, entre comillas, enmiendas in voce urgentes, pero muy limitadas. Y he puesto, la redacción que he puesto es, se pueden presentar enmiendas in voce cuando se estime necesario para corregir algún error o se aprecia alguna circunstancia sobrevenida, debiéndose ser aceptada su tramitación por la unanimidad de la Cámara. Es lo que dijimos, con carácter muy excepcional, que nos demos cuenta que es que una propuesta de impulso se insta al Gobierno y resulta que es competencia de la Comunidad Económica Europea y vamos a hacer el ridículo aprobándolo así y enviándolo al Gobierno, que nos va a contestar que no es competencia suya. Pues sobre la marcha a un grupo se da cuenta y se modifica esa palabra o algo similar. O ha ocurrido en el periodo en el que se presentó una circunstancia que ha hecho que se diga, instamos a que se reúna la comisión mixta y resulta que en ese periodo se ha reunido ya. Y podemos cambiar, mantener la propuesta, pero cambiando los términos, pero que se den algunas circunstancias muy excepcionales. Aquí se pueden añadir, lo que pasa es que no he querido poner circunstancias excepcionales porque luego nos toca la mesa y a eso. ¿Qué son circunstancias excepcionales? Entonces, error o circunstancia sobrevenida puede hacer eso para evitar abrir una espita otra vez de la enmienda in voce genérica, que creo que es lo que queremos evitar. O directamente que no se añada este artículo, que es otra opción. Pero yo lo he abierto por el debate que se planteó el otro día. Gracias, letrado. Se le ha olvidado al letrado aquí un elemento muy importante que me están recordando todos los letrados en todos los plenos. Una enmienda transaccional, ¿cuándo es? Presidente, si no hay enmiendas previas, no hay transacción. No está puesto aquí, se lo he olvidado. Su señoría me lo recuerdan en cada pleno y hoy, que era el día. Para una enmienda transaccional, los miembros de la mesa estamos pasando todas las vistas por encima y aceptamos una transacción cuando no existen enmiendas previas. Según los letrados, y es verdad, y el texto del reglamento, una transacción se produce entre enmiendas presentadas. Por tanto, quedémoslo claro. Está claro. Está claro que hay que quedarlo claro. Hay que aclararlo si aceptamos una transacción cuando no hay enmiendas previas o solo cuando existen enmiendas previas. Sí, pero hasta ahora estamos aceptando todas las transacciones del mundo sin enmiendas previas. Sí, el señor Torres. Sí, presidente, si esto es lo que hablábamos el otro día. O sea, es que desvirtuamos el debate, porque cuando se presenta una iniciativa, el reglamento prevé un plazo de 5 días desde su publicación para enmendarlo. Si el grupo que tenga que enmendarlo no lo quiere enmendar, no parece razonable que allí, sobre la marcha, una enmienda transaccional. ¿Transaccional a qué? O sea, si has tenido el plazo legal para poder presentar la enmienda. Otra cosa es la otra parte, lo de la enmienda en voce, que sea una excepcionalidad para corregir algo más puntual. Pero yo creo que la enmienda transaccional es sobre una enmienda presentada. Yo creo que eso debía de quedar claro. Lo que no era lógico lo que estábamos haciendo en los últimos plenos. Cuando usted, con buen criterio, cuando se presentaba el grupo proponente la iniciativa, decía, ¿algún grupo presenta una enmienda
No tiene sentido en ese momento, porque el reglamento prevé que desde que se publica hay 5 días para presentar las enmiendas. No se lo digo como crítica, se lo digo como aclaración. No, señoría, yo acepto todas las críticas del mundo. Igual que los letrados me echan la bronca con el tema de las transacciones cuando no hay enmiendas previas, los letrados me ponen que diga que si hay alguna enmienda o en boche. Por eso lo digo, si no, no lo diría. Y por eso lo decimos. No tiene sentido. Claro. Al final a Javier. Pero bueno, Ya se ha quitado, ya se ha quitado. aparte de estos momentos, de estas bromas, yo creo que hay que quedar muy claro que lo que acaba de decir el señor Torres. Hay unos días para presentar enmiendas al texto. Si no se presentan enmiendas y el texto llega al Pleno sin ningún tipo de enmienda, no cabe ninguna transacción. Porque al final lo que se hace es en el regate de última hora, el acuerdo puntual de última hora y el apaño de última hora. Yo creo que eso es malo hasta para las propias redacciones de los textos, sea cual sea la iniciativa. No sé si estamos todos de acuerdo. Por tanto, redactamos bien el texto para que, si no hay enmiendas previas, no hay transacción de las enmiendas. Porque eso lo acaba de decir el señor Torres, lo hemos estado aceptando con buena voluntad por parte de los miembros de la mesa, porque entre los grupos había buena voluntad y se ponían de acuerdo. Pero claro. Si me permite, presidente, puede ser una excepcionalidad de que una iniciativa que haya presentado un grupo parlamentario, el que sea, y como consecuencia del debate, todos los grupos parlamentarios consideran que haciendo una enmienda para mejorar ese texto y se ponen todos de acuerdo, y eso concita la unanimidad de todos los grupos. Pero eso debe ser la excepcionalidad, lo que no puede ser es la norma del debate, es a lo que yo me refiero. Es decir, ¿Y tampoco la excepcionalidad? no, sí, hay una iniciativa, una propuesta de impulso de lo que sea. Y a lo largo del debate, bueno, pues la iniciativa del Grupo Socialista, el Grupo Popular, dice, pues buscamos un texto alternativo en el que podamos estar de acuerdo. Y ahí entramos en el consenso. Todos los grupos políticos podríamos darle, si quiere, la cabida aquí en el inboxe. Es decir, si estamos todos de acuerdo, porque suscita el consenso de la Cámara, que es necesario para la enmienda inboxe. Lo que no puede ser eso es la norma, lo que veníamos haciendo. Que tú tienes el plazo, no lo utilizas y dices, presento una enmienda. No, eso sí que es desvirtuar el debate. Yo creo que hay que aclarar que las enmiendas transaccionales serán cuando haya presentado enmiendas previamente. Gracias, señoría. A la lectura que acaba de hacer y la aclaración, el letrado en su última intervención, ¿alguna intervención? ¿No hay ninguna intervención al respecto? ¿Alguna cuestión que no esté aquí en el informe que nos ha presentado el letrado y que los grupos hayan detectado en alguna otra cuestión del texto? Bueno, sí, me dice la vicepresidenta que quedó abierto el debate sobre si se mantiene el turno en contra o solo existe el turno de fijación de posiciones en las iniciativas de impulso o de pronunciamiento. Sí, el micro. Señor presidente, acerca de esta última sugerencia que usted nos hace, lo que yo recomiendo es que venga formalmente en un punto un texto del día, claro, para verlo. Y en la siguiente reunión, como tendremos que tener otra para resolver este fleco que ha quedado acerca de la publicación de las llamadas retribuciones, pues tendremos que verlo. Bien, pues quedan los grupos. Sí, señor Sí, Torres. presidente, yo le digo lo mismo que le comentaba en la última sesión. Si es que, para mí, puede quedar como está, porque eso es un derecho que puede tener el grupo parlamentario de utilizarle o no. O sea, existe un turno en contra y yo puedo utilizarle o no. Y si yo lo utilizo, tengo el de fijación de posiciones, porque hay que eliminar el turno en contra. Es que uno elimina otro. Si utiliza en contra, ya no tiene el de Claro, fijación. por eso. Pero si tú utilizas el turno en contra, y ponemos el ejemplo, la iniciativa la presenta el Grupo Socialista y el Grupo Popular está en contra. Pues, lógicamente, políticamente, no le interesa al Grupo Popular hablar primero, pero por eso no hay que quitarle. Está ahí. Que imagínese que hay una iniciativa que un grupo dice, yo voy a utilizar el grupo en contra y me quito del medio. Vale, pues ya está. Pero no pasa nada porque usted diga, turno en contra, ¿se utiliza por parte de los grupos? Sí, no, pues fijación de posiciones. Pero yo creo que es que ese debate no hay ni que insistir. Vamos, lo tengo, y es una opinión personal, lo tengo claro. Y esa misma posición la defenderé en mi grupo. O sea, que creo que está puesto en el reglamento y no estorba.
Gracias, señoría. Si nadie está cuestionando que si sobra o no sobra. Es que el otro día se hizo una referencia al turno en contra, de que nadie lo utilizaba. Lógicamente nadie lo utilizaba por un interés político en función del número de parlamentarios que tienes en la Cámara. Si no, no tendría otra razón de ser. Señor Fernández, ¿quería la palabra? No. ¿Alguna palabra más? ¿Ninguna palabra más? Ya, señoría, la sesión de la Comisión de Reglamento la tendremos que poner en enero, porque no hay hueco en diciembre. Entonces la incluimos dentro del nuevo calendario, ¿de acuerdo? Gracias, señoría, se levanta la sesión. Levantado.